buenas noches tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Pues al menos se ven muy bien desde aquí. La verdad es que es un gusto particular, un motivo de agradecimiento al Señor cuando hay una respuesta de esa naturaleza al llamado particular que Dios extiende al matrimonio para ser edificado. Un matrimonio sólido garantiza la existencia de una familia sólida, y una familia sólida constituye una iglesia sólida. Matrimonios bíblicos constituyen familias bíblicas constituyen iglesias bíblicas. Y una evidencia de la condición bíblica regenerada de una familia, por tanto de una iglesia, es que sus matrimonios se encuentran firmemente comprometidos con la edificación escritural. Así que gracias a Dios por la respuesta de todos ustedes, gracias a Dios por su puntual presencia en este evento. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial al pastor Daniel Rubalcaba, a su esposa Paola. De verdad, estábamos muy tranquilos, mi esposa y yo, cuando recibimos la invitación, y nos pusimos entonces ya muy nerviosos hasta este momento. ¿Verdad? Ya tenemos algunas semanas nerviosos por esto, porque realmente entendemos, en primer lugar, el privilegio que representa, pero también el extraordinario compromiso que Dios confiere a una actividad de este tipo cuando somos invitados a un lugar grande. Y no me refiero al tamaño numérico de una congregación, me refiero a un lugar donde Dios hace cosas grandes, donde Dios hace cambios grandes, restauraciones grandes, milagros grandes. Entonces, entendemos que el Señor nos da un compromiso al cual tenemos que responder con seriedad. Así que, Daniel, Paola, muchísimas gracias. De verdad, todo lo que dijiste de nosotros igualmente va de vuelta. No solamente les estimamos, les admiramos. Igualmente conocemos lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo a través de sus vidas y les admiramos. Y particularmente para mí estar en este lugar que tantas veces he visto por vía de las redes sociales, por vía de la internet, pues me sorprende, no me la creo. Voy a pellizcarme a ver si estoy despierto. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. ¿Listos? Nos quitamos los cascos, nos quitamos los parapetos y dejemos que la palabra penetre donde el Señor quiere que penetre y que siga transformando el corazón, renovando la mente. Este primer tema de esta serie que forma parte del contexto del seminario, Matrimonios edificados sobre la roca, tiene por título El buen hábito del romanticismo en el matrimonio. Daniel me comentó, es una cena romántica, así que vete guardando tu mensaje de la bestia que sale del abismo, ¿verdad? Entonces, Dios puso en mi corazón un tema que tiene que ver directamente con el romanticismo. ¿Cuántos románticos hay aquí? Levanten ahí su mano en su lugar. Con razón veo a las hermanas un poco tristes, ¿verdad? No, tendríamos que ser un poquito más. Pero bueno, vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor tiene para nosotros con el tema. Primeramente quiero definir lo que es romanticismo. El romanticismo es un sentimiento profundo, muy expresivo y generalmente placentero, que genera una fuerte atracción emocional hacia otra persona. Es un sentimiento que encuentra en la generosidad, en la bondad, en el servicio sacrificado, medios eficaces para su plena expresión. Y como consecuencia, hermanos, se deriva una relación un tanto cuanto idílica con la persona amada. De hecho, nace de considerar a una persona como alguien ideal. ¿Recuerdan cuando conocieron a esa mujer con la cual hoy comparten la vida? Y ya sea que a la distancia, en el cruce de sus miradas, en algún momento compartido común, cuando la conocieron, ¿llegaron a la conclusión de que era la persona ideal para ustedes? Las hermanas igualmente seguramente mantienen un recuerdo sobre esta circunstancia. Y si no, busquen en el baúl de los recuerdos de su corazón. Por ahí debe de existir esa escena idílica que dio paso a una relación
romántica. El romanticismo es el medio que el ser humano utiliza para intentar trasladar el amor ideal a la escena de su realidad personal. El romanticismo trata bien. El romanticismo habla con dulzura, toca con ternura, no hiere el alma. El romanticismo es el colchón más cómodo para dormir y la casa más cálida para habitar. Eso es el romanticismo. ¿Alguien es romántico? ¿Alguna mujer romántica aquí? Muy bien. Ahora quiero que veamos la definición de hábito, porque el tema es el buen hábito del romanticismo. Ya definimos qué es romanticismo, ahora tenemos que definir qué es un hábito. Un hábito es un patrón de conducta no natural ni instintivo, sino adquirido, que sea formado como consecuencia de acciones repetitivas en un periodo largo, prolongado de tiempo. Eso es un hábito. Podríamos decir entonces que los hábitos revelan el carácter que cada uno de nosotros hemos ido constituyendo al paso del tiempo, porque dejan de manifiesto aquellas conductas a las que hemos literalmente entregado nuestra vida, dedicado nuestro tiempo. Un hábito entonces tenemos que es un patrón de conducta el cual se establece como repetitivo en un periodo prolongado de tiempo y por tanto se establece como eso, como un patrón. Al punto en que podemos desarrollar hábitos de los cuales en su ejecución aún se llevan a efecto en condición inconsciente. Por ejemplo, todos aquí, sobre todo los hombres, tenemos el hábito de amarrarnos las agujetas cuando el calzado lo amerita. Las tiene. Un calzado deportivo con agujetas, nosotros sabemos anudar por hábito el calzado, ¿cierto o no? Y lo hacemos en una forma tan natural que parecería que traeríamos decodificado genéticamente desde el nacimiento la forma de anudar los zapatos, pero esto no es así. Recordamos cuando teníamos 4 años de edad, 3 años de edad, y nuestros padres diligentemente comenzaron a darnos esa instrucción de cómo ataviarnos, cómo vestirnos. Y comenzamos a practicar con una agujeta, una orejita en la izquierda, otra orejita en la derecha sobre la izquierda, sale por el agujero, jalas las dos y anudaste los zapatos. Esto lo hemos venido haciendo a lo largo de la vida como un patrón de conducta repetido en un largo periodo de tiempo. Y hoy en día, hermano, cuando anudamos los zapatos, ya no recibes de tu esposa los aplausos que sí recibías de tu mamá cuando tenías 4 años de edad. Y hermana, si tu esposo sigue pidiendo aplausos por anudar sus zapatos, necesita consejería. Eso es un hábito. Hay hábitos que hacemos de forma inconsciente porque se han venido estableciendo como patrones conductuales por su nivel de repetitividad en el tiempo. Entonces entendemos, hermanos, que un hábito es más que una tendencia, es más que una simple inclinación. Cuando actuamos conforme a esa tendencia que nos empuje en una dirección y la realizamos de forma repetitiva, entonces estamos creando un hábito. Hasta que esa inclinación se lleva a la práctica de forma repetitiva, constituimos un hábito. El punto es que la tendencia y la inclinación natural del ser humano es al pecado. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, verso 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Nos damos cuenta entonces, hermanos, que la Biblia expone la condición moral y espiritual del ser humano desde el mismo momento de su nacimiento. Nos encontramos en una urgente necesidad de ser salvados, de ser redimidos, no por el pecado que hemos cometido a partir del momento en el cual se activa nuestra conciencia humana, sino por la condición en la que nacimos. Necesitamos ser salvados no por el pecado que cometimos, sino por la condición en la que nacimos. La Biblia dice que nacimos en condición de pecado. Es más, fuimos concebidos. Nuestro nacimiento es la extroversión externa de una condición interna que se gesta en la concepción, y la misma concepción, la Biblia dice, que se registra en condición de pecado. Entonces, ¿qué será más fácil para nosotros si, habiendo sido concebidos en pecado, habiendo nacido en pecado y teniendo esta inclinación natural hacia la pecaminosidad, qué será más sencillo, qué será más fácil? Generar hábitos positivos o hábitos negativos, buenos hábitos
o malos hábitos. Evidentemente, malos hábitos. Los buenos hábitos requieren de ser practicados de una forma intencional. Los buenos hábitos no los adquirimos de forma instantánea ni los reproducimos en forma automática a través de la imitación del medio ambiente. Esto sí sucede más fácilmente con los malos hábitos, pero los buenos hábitos tienen que ser practicados y ejercidos en forma intencional, durante largo tiempo, periodos prolongados, como nuestros hijos. Dani dijo que no íbamos a hablar de los hijos, pero nada más es un ejemplo, se los prometo, no vuelvo a mencionar la palabra hijos. Nuestros hijos les enseñamos a lavarse los dientes. ¿Y cuánto tiempo dedicamos para que esto finalmente se constituya en ellos en un patrón que reproduzcan de forma voluntaria y autónoma? Desearíamos que fuera inmediato. Hijo, mira, el cepillo se toma de esta forma, se coloca la pasta dental, abres la boca, retiras los labios, los dientes frontales incisivos se cepillan de arriba para abajo, los molares en círculos, y esto lo tienes que hacer a partir de este momento, tú solo, todos los días de tu vida, hasta el fin de tus días. Ojalá nuestros hijos de 3 años, a partir de esa instrucción, comenzaran de forma independiente a lavarse los dientes, pero no sucede así. Hay esposas que siguen batallando con este tema con sus esposos. No sucede así. Los buenos hábitos tienen que practicarse de forma intencional. Los buenos hábitos constituyen en sí mismos de manera inmediata una confrontación a un sistema de gratificación emocional del alma que naturalmente vamos buscando como seres humanos. En cambio, los malos hábitos gratifican el alma de corto plazo, pero de forma inmediata. Por lo tanto, hermanos, la inclinación a pecar que tenemos de forma natural desde el momento de la concepción establece la contraposición, el obstáculo más fuerte para la generación de buenos hábitos. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces el ser humano tiene esta tendencia a regresar a cometer lo mismo que produjo una mala consecuencia en su vida. Intenta apartarse, pero termina regresando nuevamente a la misma acción que le genera la misma consecuencia otra vez. Segunda de Pedro 2:22 complementa este verso y dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, de una forma ilustrada, pero muy comprensible, el Espíritu Santo nos permite identificar cuál es la condición de nuestra inclinación humana. La tendencia de la conducta humana es a lo malo. Este ejemplo del perro es muy bueno, el ejemplo del cerdo lo es más. Si nosotros tuviéramos en este momento aquí un cerdo y a la distancia tuviéramos un jacuzzi, ¿alguien se ha bañado en jacuzzi, hermano, en alguna ocasión? Es una experiencia religiosa, ¿verdad? No, muy gratificante. Entonces, si tuviéramos aquí, hermanos, un cerdo y a la distancia tuviéramos un jacuzzi del lado izquierdo y un lodazal del lado derecho y soltáramos al cerdo, ¿hacia dónde correría? Hacia el jacuzzi, no, hacia el lodazal. Y sin embargo nosotros le diríamos: no, Porky, por ahí no, es a la izquierda, allí está el jacuzzi. La experiencia es extraordinaria y podríamos nosotros enfatizar en los beneficios que representa un baño de burbujas con especias aromáticas, con jabones que generan beneficios para la piel, y aún así el cerdo terminaría siempre corriendo hacia el lodazal. La pregunta es: ¿por qué? Pues porque es puerco, porque es cerdo. ¿Y por qué eso hacen los cerdos? ¿Qué hacen los perros cuando vomitan? Vomitan, huelen el vómito, le dan 2-3 vueltas y parecería que se van, pero siempre terminan regresando a comerse su vómito, ¿cierto o no? ¿Por qué hacen esto los perros? Porque son perros, porque su naturaleza es así. Entonces vemos que el Señor nos está dando aquí una información muy importante. La conducta se encuentra en una vinculación muy directa de la condición natural que posee una entidad viva o una entidad humana. No podemos nosotros esperar conductas regeneradas de naturalezas internas que no han sido regeneradas por la redención.
que no han sido regeneradas por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo por vía de la materia prima del Evangelio de la Gracia. La naturaleza está muy directamente vinculada, o más bien, los actos, la conducta están muy vinculados a la naturaleza interna de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de hábitos pecaminosos, de malos hábitos, hermanos, fundamentalmente estamos hablando de un tema de naturaleza. Hay un pasaje de la Biblia donde el Señor Jesucristo expone en el libro de Lucas 18 la parábola de un cobrador de impuestos que se aproxima al templo para orar. Y igualmente, un fariseo que lo hace, se aproxima para orar, pero con actitudes del corazón totalmente diferentes. El tema es que cuando el cobrador de impuestos, este publicano, que era enteramente rechazado por el núcleo social judío porque era un servidor público que prestaba su labor al imperio que hegemónicamente se encontraba ejerciendo un gobierno tiránico en contra de la nación judía, que cobraba altísimos e impagables impuestos, se dedicaba precisamente, siendo judío, a prestar sus servicios de cobrador de impuestos en contra de la nación de Israel, a favor del imperio romano. Este hombre, aproximándose en una condición de reconocimiento de su pecado, ni siquiera entra al templo y golpeando su pecho dice: sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Cuando vamos al original griego de este pasaje bíblico, se leería de la siguiente forma: sé propicio a mí porque soy el pecador. Este hombre estaba reconociendo que él no era pecador porque pecara, sino que pecaba porque su condición interna, su condición natural, su condición no redimida era la condición de un pecador. Y cuando le dice sé propicio a mí, la palabra propicio significa necesito que intermedie alguien que pueda aplacar tu ira en contra de mí, justa ira por causa de mi pecado. El Señor Jesucristo termina la instrucción diciendo: al final, quien desciende a su casa justificado es aquel que se dio cuenta de su naturaleza pecaminosa. Es importantísimo identificar, hermanos, que cuando el globo común, la masa general de las conductas habituales que hemos desarrollado en la vida cotidiana, pero particularmente en el ámbito matrimonial, que es un escaparate, es un exhibidor claro de la condición real humana de aquellos que integran un núcleo conyugal, es importante identificar si el tema, más que de conducta, es un tema de naturaleza. Si la naturaleza ha sido redimida, si la naturaleza ha sido sujeta de un proceso de conversión por vía de la fe, por vía de la gracia, o si este proceso aún no se gesta. Entonces, hermanos, esos son patrones de conducta que terminan cometiéndose aún de forma inconsciente. Esa es la condición del hombre. Entonces llegamos a una verdad: hasta que no existe un cambio de naturaleza interna, podrá existir un cambio de conducta que pueda sostenerse en el tiempo, formando hábitos diferentes. Podemos constituir hábitos buenos y hábitos malos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un hábito bueno siempre es constructivo. Un hábito bueno te acerca a Dios. Un hábito bueno te acerca a los demás, te aleja del pecado, edifica tu carácter. Es una naturaleza que construye. Entonces, un hábito bueno edifica tu matrimonio, edifica tu familia. Un hábito malo, en esencia, es destructivo. Su naturaleza es destruir, destruye el carácter, destruye tu relación con Dios, tu reputación, destruye tu relación con los demás, te aísla de tu cónyuge, destruye tu matrimonio, destruye tu familia, destruye tu salud. Mientras uno construye, el otro destruye. Muy bien. Si un hábito, entonces, hermanos, se constituye de una conducta repetida en forma constante en un lapso amplio de tiempo, y el romanticismo es un sentimiento que es generoso, bondadoso, que trata bien, que habla con dulzura, que toca con ternura, que no hiere el alma, que es el colchón más cómodo para dormir, que es la casa más cálida para habitar. La pregunta es: ¿no desearías tú que la conducta de tu cónyuge, repetida en forma constante en un lapso amplio de tiempo, fuera una conducta romántica? Escuché voces femeninas nada más.
¿No desearías que la conducta de tu cónyuge fuese habitualmente considerada, amable, tierna, sacrificada y servicial? 2 hombres. Pregunta: ¿esto edificaría o esto destruiría? ¿Esto te animaría a construir un mejor carácter? ¿Esto te estimularía a buscar más a Dios? ¿Esto construiría de mejor forma tu matrimonio, tu paternidad, tu familia? Por supuesto que sí. Entonces, ¿será bueno hacer del amor romántico un hábito en el matrimonio? ¿Tenemos ese hábito? Muy bien. Entonces entendemos algo importante, hermanos. Somos responsables del tipo de hábitos que desarrollamos, porque los hábitos no son genéticos. Los hábitos no son inclinaciones naturales, son acciones adquiridas. Los podemos construir o los podemos destruir. Entonces, una condición para el crecimiento espiritual es apropiarnos primeramente, hermanos, de nuestra responsabilidad en el ejercicio de nuestra conducta. O dicho de otra forma, reconocer que nuestra mala conducta es nuestra responsabilidad y por tanto somos culpables de la comisión de malas conductas y de malos hábitos. Si los hábitos, hermanos, son aprendidos, significa que pueden ser también desaprendidos. Los hábitos no son cosas codificadas en los genes, son conductas que aprendemos. Por lo tanto, si un hábito es algo que se adquiere, también podemos deshacernos de ellos, aunque representara, obviamente, un esfuerzo muy importante. Hábitos románticos en el matrimonio. Por lo tanto, no tener una conducta continua, prolongada en el tiempo de romanticismo en el matrimonio es un mal hábito. Y tenemos que deshacernos de ese mal hábito. Un mal hábito destruye, un buen hábito construye. Quiero que veamos una lista contrastada de hábitos buenos y hábitos malos. Será un buen hábito, será un hábito romántico que al paso del tiempo, al paso de los años, cuando vas a subir al automóvil familiar, tu marido todavía ejerza la cortesía de abrirte la puerta, hermana. Será un buen hábito romántico que a lo largo de los años, cuando vas a tomar lugar en una mesa, en un restaurante, tu marido te retire la silla, pero es mejor que te la vuelva a poner, ¿verdad? Será un buen hábito romántico que sin la necesidad de celebrar un acontecimiento particularmente especial o significativo para ustedes en su historia, tu marido llegue con una caja de chocolates, un ramo de rosas. Será un buen hábito romántico que al paso de los años tu marido todavía te deje una carta de amor, una nota romántica en la almohada. Será un buen hábito, con el uso que tenemos hoy al alcance de la mayoría de nosotros de las redes sociales, los dispositivos electrónicos, que durante el día tu marido te envíe algún mensaje expresando su anhelo de volver a estar contigo en la tarde o en la noche. ¿Tenemos estos buenos hábitos románticos? Si la respuesta es no, entonces nuestros hábitos matrimoniales son malos. No están construyendo, no están edificando, no están sirviendo como una dinámica, una herramienta de progresión en la transformación y en el crecimiento. Un hábito contrastado, un hábito malo contrastado con un buen hábito. La falta de comunicación contra la comunicación dentro del matrimonio. La falta de comunicación edifica o destruye. Entonces, ¿es un buen o un mal hábito? Un mal hábito. La comunicación edifica.
La comunicación unifica, la comunicación vincula. Entonces, la comunicación, ¿qué tipo de hábito es? Es un buen hábito. Pastor, nos está predicando como niños de kinder, como Plaza Sésamo. No, de ninguna manera, hermano. Mira, eventualmente nosotros nos encontramos en el ejercicio de hábitos que inician siendo buenos por su naturaleza, pero que trascienden hacia una condición negativa, y por tanto es necesario hacer estas distinciones. Mira un ejemplo práctico. ¿Comer 3 veces al día es un buen hábito? Es extraordinario hábito. Pero cenarte una birria de borrego a las 10 de la noche, 20 minutos antes de dormir, ¿formará parte de una conducta propia de un buen hábito? Comer es un buen hábito, pero hacerlo en esa forma es un pésimo hábito. Entonces podemos, por vía de la naturaleza de un hábito positivo, trascender en la conducta la degeneración de un hábito negativo. Por eso es importante comenzar a calibrar. ¿Es un buen hábito hacer ejercicio todos los días? Correr unos 5 o 10 kilómetros antes de empezar tu jornada de actividades para tener vitalidad. ¿Es un buen hábito? Sí. ¿Es un buen hábito que esto lo puedas hacer cotidianamente? Sí. ¿Es un buen hábito que lo hagas sábados y domingos? Sí. ¿Es un buen hábito que no vengas a la iglesia por irte a correr? No. Entonces, una actitud cuya naturaleza de origen es positiva puede, por la conducta que se inclina a la pecaminosidad, a constituirse en algo que es destructivo. ¿Es un buen hábito poder departir una tarde de domingo con los hijos frente al televisor, tu esposa, una buena película? Por supuesto que es bueno. ¿Es un buen hábito dejar de ir a trabajar para atender ese tipo de actividades? No. ¿Es un buen hábito trabajar? Sí. ¿Es un buen hábito dejar de atender a tu esposa y a tus hijos por trabajar? No. Entonces, conductas que por su naturaleza inicial son buenas, por la inclinación pecaminosa que todavía se dirime, se debate al interior de nuestra condición humana, podemos llevar un buen hábito a una condición destructiva. Entonces, llevando esto al tema matrimonial, la falta de comunicación, hermanos, es un mal hábito. La comunicación es un buen hábito en el matrimonio. El inventor de la comunicación, hermanos, es Dios. El primer ser que se comunica en el universo es Dios y lo hace consigo mismo. La primera información que nos presenta la Biblia en el libro del Génesis, después de presentarnos a Dios como el creador, es que Dios utiliza la comunicación para su obra creadora. En Génesis capítulo 1, verso 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios. Dios dijo, y después en el verso 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos a Dios en una actitud de comunicación, Dios comunicándose en el proceso de creación del mundo. Vemos a Dios comunicándose para darle un propósito formativo, un propósito funcional a la obra que Él había creado. En Génesis 1:26 vemos algo extraordinario: la forma en la cual Dios se vincula comunicantemente con la corona de la creación que Él desarrolla en este globo terráqueo que es el ser humano. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí vemos a Dios comunicándose consigo mismo en su condición tridimensional, Padre, Hijo y Espíritu Santo, definiendo, dirimiendo y comunicando la forma en la cual crearían al hombre. Entonces vemos que Dios es el primer ser que se comunica en el universo y lo hace consigo mismo. Dios utiliza la comunicación para crear y para sostener por la comunicación, a través de su palabra, la creación misma. Después vemos a Dios comunicándose con el hombre en una forma plena y directa en el huerto del Edén. Dios ahora se comunica para hablar con el hombre, para informarle la forma en que no moriría a través de la obediencia. Y en Génesis 3:8 dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al aire del huerto. Nos damos cuenta, hermanos, de que el huerto mismo del Edén se constituye como un canal de comunicación que se introduce en un sistema de comunicación perfecto, pleno y directo entre Dios y el hombre. Un sistema de comunicación requiere de la constitución, de la integración de diferentes elementos. Un sistema de comunicación, hermanos, requiere de un emisor.
y de un receptor. Requiere de un canal de comunicación y de un código de comunicación o de un lenguaje. En este momento, por ejemplo, Dios me ha dado la oportunidad de ser el emisor, ustedes son los receptores. El canal de comunicación es el medio ambiente del auditorio y el código es el lenguaje en idioma castellano que todos conocemos. Si alguno de estos elementos en el sistema de comunicación deja de existir, la comunicación se interrumpiría. ¿Por qué no tenemos niños en este momento en el auditorio? Porque los niños son una bendición, pero en el lugar correcto. Si en ese momento hubiera niños de brazos llorando, niños corriendo de mesa en mesa, el canal de comunicación estaría interrumpido y la comunicación no sería eficaz. Si alguno de los elementos de la comunicación no está presente, la comunicación deja de existir. Cuando el hombre y la mujer pecan, son expulsados del huerto, lo que sucede es que son retirados del canal de comunicación y la comunicación con Dios deja de existir. A partir de ese momento, cuando el ser humano deja de comunicarse con su creador, con el autor de la comunicación, el hombre comienza inevitablemente a morir. Una relación que no se comunica, inevitablemente comienza a morir. Una empresa que no se comunica entre sus departamentos, inevitablemente comienza a morir. Imagínate el departamento de producción operando de forma autosuficiente del departamento de ventas, produciendo algo menor al nivel de ventas estimado o generado durante un periodo productivo. Esa empresa está destinada a morir. Una relación de amistad que deja de comunicarse, inevitablemente comienza a morir. Un matrimonio que deja de comunicarse, inevitablemente comienza a morir. Y entonces, hermanos, tenemos que buscar una solución. Tenemos que romper con un mal hábito, la falta de comunicación en el matrimonio. Tenemos que romper con ese mal hábito y evidentemente, hermanos, va a ser difícil. Involucrará una intencionalidad firme, determinante y sostenida en el tiempo, a fin de poder convertir una actitud habitual negativa y destructiva en una condición habitual, productiva y constructiva. Comunicación. ¿Cómo se encuentra tu nivel de comunicación en tu matrimonio? ¿Cómo se encuentra tu vinculación comunicante con tu cónyuge? ¿Cómo se encuentra el intercambio de información cada ocasión que tienen la oportunidad de volverse a reunir o antes de separarse por causa de las actividades cotidianas? ¿Cuánto te comunicas con tu cónyuge? ¿Cuánto le hablas? ¿Cuánto te escucha? La solución entonces, hermanos, es la constitución de un buen hábito. Pero si entendemos que los hábitos negativos muchas veces son la consecuencia de una naturaleza interna no regenerada y por tanto las conductas no son regeneradas, conductas regeneradas son el resultado de naturalezas internas espirituales regeneradas por la obra de transformación del Espíritu Santo por vía de la salvación en la gracia redentora de Jesucristo. Entonces lo primero que tenemos que definir, si mi falta de comunicación, el mal hábito de carencia de comunicación dentro de mi matrimonio no está originado en una carencia de redención. Para lo cual la solución evidentemente a este grave problema tendría que ser primeramente el restablecimiento de tu comunicación personal con Dios. Y esto solamente es posible por medio de Jesús. Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor responde: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me has visto. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Mateo 11, 27, el Señor dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El camino a la revinculación con el Padre es Jesús. El camino a restablecer un vínculo comunicante con el Padre es Jesús, quien nos da la revelación de la naturaleza del Dios creador de la comunicación. El que un matrimonio funcione, hermanos, o fracase, depende de la relación que un esposo y una esposa tienen directamente con Dios. Del nivel de comunicación que también en forma colectiva, como entidad matrimonial, desarrollan con Dios. Y en ese sentido podemos comparar el matrimonio, dicen algunos teólogos, con un triángulo. Mientras más nos acercamos por los vértices de ese triángulo a la punta del triángulo, más se acorta la distancia que existe entre los laterales del triángulo. El acercarnos a Dios, hermanos, nos acerca a nuestro cónyuge. El restablecer una vinculación comunicante con Dios genera una vinculación comunicante eficaz, constructiva y productiva con nuestro cónyuge, y por tanto construye el matrimonio. Formas prácticas, hermanos, de ir constituyendo este buen hábito de comunicarnos en el matrimonio: platicando y escuchando. Ahora, las mujeres no tienen mucho problema con el primer punto, platicando, se les da. Desde niñas. Tú ves a las niñas de 2, 3 años de edad jugando a relacionarse, jugando a comunicarse. ¿A qué juegan las niñas? A la tacita de té, al papá y a la mamá, Barbie con su Kent. Juegan a hacer la comida, a ser la enfermera, a comunicarse, a dialogar. Utilizan el lenguaje desde un momento muy temprano de su vida. ¿Pero a qué juegan los niños a los 4 o 5 años de edad? ¿Cuál es el nivel comunicante, verbal, en los niños de 4 o 5 años de edad? Prácticamente ninguno. Sonidos guturales, verbalizaciones muy abstractas, un cochecito, un avioncito, puros sonidos. Graves problemas en la vinculación comunicante. ¿Qué hace un hombre de 40 años de edad cuando le tiras una pelota al frente y la pones a rodar? Comienza a correr tras ella. Muy complejo. Forma parte de las diferencias que por diseño el Señor constituye entre hombres y mujeres. Hay estudios muy serios, científicos, hermanos, de psicología, validados por instituciones importantes, que definen que efectivamente la mujer pronuncia cotidianamente 13,000 palabras más que el hombre, pronunciando en el promedio cotidianamente aproximadamente 20,000 palabras, mientras que el hombre a duras penas llegamos a 7,000, y yo ya estoy en las extras en este momento, porque llegamos a casa de Dani, nos fueron diligentemente a recoger, comenzamos a platicar desde la mañana, y ahorita que veníamos yo ya venía administrando mis palabras, digo, se me van a acabar antes de la enseñanza. De tal forma que cuando el hombre llega de trabajar a su casa, llega sin palabras. Se acabó sus 7,000 a lo largo de todo el día, y la mujer no se ha agotado ni la mitad de sus 20,000. Y cuando se reúne con el marido, entonces el marido tiene que saber escuchar 10,000 palabras más. La mujer habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y el marido escucha, 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 o hace como que escucha. Entonces, si finalmente esta es la condición propia de la naturaleza orgánica de un hombre y de una mujer, y a la mujer se le da a hablar, tiene que aprender a hablar de forma correcta en su comunicación. Si el hombre es más propenso a escuchar por esta condición limitada contra la versatilidad de la mujer, entonces tenemos que aprender a escuchar con atención. No solamente oír, sino aprender a escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oímos en términos globales y generales todo lo que se define auditivamente en nuestro medio ambiente, pero escuchamos solamente aquellos sonidos a los cuales les prestamos atención.
Aquí tenemos una calle cercana al auditorio y si ahorita pasa un coche, seguramente escucharemos algo del motor de ese carro, lo oiremos, pero no captura nuestra atención. Sin embargo, en la enseñanza Dios nos ha dado la capacidad de enfocar nuestra atención. Escuchar significa oír con atención y tenemos que desarrollarnos en la capacidad comunicante. Tenemos que comunicarnos con palabras que nos afirmen moral, intelectual, anímica y espiritualmente. La mujer es afirmada con palabras amorosas de parte del cónyuge, del marido. El hombre es afirmado con palabras respetuosas de parte de su mujer. Un consejero matrimonial atiende a una esposa que se encontraba desesperada porque había sido muy elocuente en informarle a su marido que tenía la necesidad de que un cuarto de trebejos, un cuarto de servicio que no estaba funcionando porque era una bodega, todos los tiliches que no servían para nada fueran retirados y fuese habilitado como un cuarto de huéspedes. El tema es que esta mujer había insistido con su esposo a lo largo de más de un año y el esposo no había atendido la petición de su mujer. Entonces el consejero, un hombre sabio en el fundamento de la Biblia, le dice: mire, hermana, yo le sugiero que ya no le vuelva a mencionar el tema de la restauración de ese cuarto. ¿Está segura que su marido sabe que quiere que le rehabilite ese cuarto como un cuarto de huéspedes? Pastor, por supuesto, se lo he dicho durante más de un año. Entonces no se lo vuelva a mencionar. Pero la siguiente ocasión que él efectúe un acto de servicio en su casa, ya sea sacar la basura, ya sea lavar los trastes, ya sea pagar la cuenta de luz, su tarea va a consistir en afirmar con agradecimiento y respeto lo que él hace. Usted se va a acercar a él y le va a decir: mi amor, ¿cuánto te agradezco que laves los trastes? Porque hay hombres que no hacen eso por sus mujeres. ¿Cuánto te agradezco que saques la basura? Porque realmente es algo que me bendice, es algo que genera un aliciente para mí, para ser mejor, para buscar a Dios. Gracias por ser responsable con el pago de las cuentas, porque hay hombres que no hacen esto y para mí esto es extraordinariamente valioso. La mujer, viendo fijamente al consejero, le dice: ¿y nada más? Dice: nada más. La mujer fue obediente y al paso de 2 semanas regresa con el consejero y le pregunta: ¿cómo le fue? Y le dice: ya tengo pintado el cuarto, ya casi está listo mi cuarto de huéspedes. Lo que ese hombre necesitaba era saber que lo que él hacía era valioso para su mujer. Estas palabras lo afirmaron. Esto forma parte de la vinculación comunicante que tenemos que construir y edificar en el matrimonio. Si tú haces de tu comunión con Dios, de tu vida de oración, un hábito, entonces estarás creando el hábito de comunicarte eficazmente con tu esposa, con tu esposo. Segundo, la falta de perdón contra el perdón total. La falta de perdón, traducido de otra forma como rencor, ¿será un buen hábito o un mal hábito? ¿Mal hábito? ¿Construye o destruye? Destruye. ¿El perdón es un buen hábito o es un mal hábito? Es un buen hábito. ¿Tenemos ese buen hábito en la vida cotidiana, en la comunión constante en nuestro matrimonio? ¿Perdonamos de forma total? ¿De forma incondicional? Las diferencias, hermanos, naturales, orgánicas, fisiológicas, mentales, anímicas, físicas, que existen entre hombres y mujeres, garantizan algo, hermanos. Garantizan que habrán fricciones inevitables en el proceso de integrarnos, en el proceso de edificar el matrimonio. La vida matrimonial, en términos técnicos, es una especie de machimbrado, es una especie de unificación de lo cóncavo con lo convexo, es una suerte de unificación entre un tornillo y una tuerca, los cuales en sí mismos no tienen ninguna similitud. Pero ¿qué sería una tuerca sin un tornillo? Si no hubieran tornillos en las lapalerías, las tuercas serían los elementos técnicos más deprimidos en esa lapalería. ¿Qué razón de ser tiene una tuerca sin un tornillo? ¿Qué similitud tienen entre sí? Absolutamente ninguna. Pero en esas diferencias se constituyen los vértices de la unidad.
Cuando Dios crea de forma tan diferente al hombre y la mujer, el Señor evidentemente, hermanos, no estaba buscando igualdad. El Señor estaba buscando unidad. Y para que la unidad se geste, es indispensable que hayan elementos diferentes, pero perfectamente complementarios. Hay un programa de televisión que a mí me gusta mucho, en Discovery Channel, que de hecho hace tiempo que ya no lo veo, de ese tipo de programas que nos gustan a los hombres, ¿verdad? Que se llama, no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, pero seguramente compartirá mi mismo afecto por ese programa, se llama Megaestructuras. El tipo de programas que una mujer considera que es una absoluta y total pérdida de tiempo miserable cuando ve a su marido viendo frente al televisor cómo un pivote logra unificarse con una estructura de miles de kilos, de toneladas enteras, y vemos que una gran cantidad de hombres están ayudando a esa grúa que está depositando esa estructura perfectamente complementaria con el pivote, y finalmente, cuando son perfectamente complementarias, cuando se están unificando, se necesita comenzar a buscar la forma de unidad correcta, hasta que esa megapieza queda perfectamente unificado con el megapivote y comienza a machimbrarse para que sea una pieza indivisible. No sé si te gusta a ti ese tipo de programas. No sé que tengan ese tipo de programas, hermanos. Hay otro que se llama pesca salvaje. O pesca mortal, perdón. No sé si alguien lo vio, pero es impresionante. Yo le decía a mi esposa, de no haber sido pastor, yo hubiera sido un pescador en un barco de esos que van por Alaska pescando, iba a decir alacranes, pero no, son cangrejos, santoyas de Alaska. A los hombres nos gustan esas cosas. El tema, hermanos, es que en el proceso de unificación de dos piezas tan distintas, pero perfectamente complementarias, inevitablemente habrán fricciones. Inevitablemente, en ese proceso de edificación habrán roces. Por tanto, hermanos, tenemos que entender que el tema central no es tanto cómo evitar las fricciones, sino cómo procesar las fricciones, a fin de que en el curso de la construcción de un matrimonio no terminemos produciendo destrucción. La fricción es inevitable y habla de la unidad. Define en alguna forma la unidad. El tema es que sepamos procesar esas inevitables fricciones para que en el proceso de construir no terminemos destruyendo. Sin embargo, cuando dos piezas tan diferentes se unen, inevitablemente habrá dolor. En estas fricciones, al paso del tiempo, se generan heridas del alma, daños morales, emocionales y lamentablemente también físicos en muchos casos, que terminan derivando en la muerte del romanticismo, terminan generando la muerte del afecto y del amor conyugal. El matrimonio es un escenario en el que jamás tendremos garantizada la felicidad por sí misma. Y un poco de esto hablaremos, si Dios lo permite, el día de mañana. Sin embargo, hermanos, el matrimonio sí garantiza dolor. El matrimonio sí garantiza sufrimiento y muchas veces deserción y frustración. Y esto nos permite comprender por qué cada día un mayor número de matrimonios se encuentran en un abismo de decepciones y de amargura, respirando y viviendo solamente por sistema, y que generalmente termina derivando en enemistades profundas, distancias insalvables, adulterios y divorcios. Matrimonios heridos, friccionados, matrimonios que se han dolido por las diferencias, matrimonios enojados. ¿Habrá aquí algún matrimonio enojado esta noche? No levante la mano. Al principio yo destacaba que todos se ven muy bien. Este lugar huele extraordinariamente bien. Yo entré a Liverpool, a la zona de perfumes, o huele extraordinariamente bien, y al rato que sirvan la comida va a oler mejor. Todos lucen muy bien, pero todos salieron bien, todos se trasladaron bien. O sucede como allá en Uruapan, que la puerta de la iglesia es mágica porque transforma los rostros, transforma las actitudes,
Pasan los hermanos, los matrimonios por la puerta de la iglesia y es una sonrisa fragante, una actitud diligente, un trato tan amoroso entre la esposa y el esposo, hasta se toman de la mano. ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo, hermanos? Bueno, mira, Efesios 4:26 dice: airaos, y airaos significa enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, no des lugar al diablo. Entonces la Biblia no habla de si tenemos o no tenemos razón para enojarnos. La realidad es que eventualmente sí tenemos razones suficientes para sentirnos enojados con el cónyuge, ¿cierto o no? Hoy para la cena de matrimonios acordaste con tu marido que pasaría por ti en un horario porque tendrán que llegar puntual a la cena, y de repente 15 minutos después, media hora después, llega tu marido y esto produce el enojo, ¿no, hermanas? ¿Sí? Y luego con el tráfico de la Ciudad de México, ¿habrá tráfico desesperante en la Ciudad de México, hermanos? ¿Desafiará nuestro cristianismo el tráfico de la Ciudad de México? ¿Y cómo venían algunos a la cena de matrimonios con ese tráfico? Una cena donde seríamos edificados en el fundamento de la palabra, limpiados, restaurados, renovados en la mente. Veníamos en una condición pagana, algunos. Bueno, veníamos nosotros, no, yo me desligo porque en la camioneta del pastor veníamos todos muy contentos. Pero nos sucede esto, venimos a la iglesia a ser edificados, pero en condición pagana, en condición caída, molestos. Hay motivos, hermanos, que eventualmente hacen validable el enojo. El tema no es en sí el enojo. El problema se gesta cuando pones en operatividad el enojo. El problema se da cuando le das voz a tu enojo por vía de palabras hirientes, por vía de palabras maledicentes, ofensas, groserías, palabras incisivas, cortantes, agudas, o cuando le das acciones a tu enojo por vía de la violencia física. También la Biblia nos dice que el enojo prolongado en el tiempo es un pecado. ¿Por qué? Porque el enojo prolongado en el tiempo origina amargura. Entonces, hermanos, el enojo no resuelto es una semilla que fructifica en amargura. Hay un fruto maligno, destructivo, que se llama amargura, y su semilla es un enojo que no se resuelve en su tiempo y por tanto se prolonga en el tiempo. Una persona amargada es alguien que ha renunciado al futuro porque ha decidido establecer su vida en escenas de su pasado. La amargura literalmente es la renuncia total a la seria aspiración hacia un futuro productivo porque establece, enclava, amarra, encadena tu vida a condiciones de tu pasado. Y esto pasa con muchos matrimonios. Matrimonios que después de criar a los hijos, después de que los hijos comienzan a migrar de la casa, se dan cuenta de que están muertos. Porque los hijos a lo largo del tiempo fueron un excelente camuflaje o maquillaje de la amargura. Matrimonios que los mató la amargura porque nunca resolvieron sus enojos, permitieron que se prolongaran en el tiempo, verbalizaron los enojos, pusieron acciones al enojo. Algo así como tumores malignos que aparecen y torpemente, en lugar de extirparlos, se les ignora, como si el tiempo por sí mismo pudiera sanar un tumor maligno. El tiempo, hermanos, por sí mismo no resuelve absolutamente nada. El tiempo por sí mismo solamente agrava las cosas que no se resuelven a tiempo. Muchos, sobre todo las mujeres, se esconden detrás de la sobreprotección a los hijos, no por amor, sino porque están disfrazando su amargura, una amargura en contra de su esposo, y entonces se refugian en los hijos. Mujeres que dejan de atender a los maridos, dejan de convivir con ellos, dejan la intimidad sexual porque están amargadas, escondidas en el disfraz de la maternidad. Han hecho de la maternidad su camuflaje, su disfraz, y cuando no está el marido, en lugar de continuar amando a sus hijos, lloran frente a ellos.
ventilan su amargura frente a ellos, ventilan sus enojos conyugales, siendo sus hijos los testigos. Hablan mal del marido frente a los hijos, se desahogan con ellos y terminan contaminándolos porque están amargadas. Otros matrimonios no tienen tal vez ni siquiera 3 años, 5 años, tal vez ni siquiera hijos, pero el matrimonio ya está muerto por la amargura. En el caso de los hombres, el disfraz que oculta la amargura hacia la esposa generalmente es el trabajo. Y no es que amemos mucho el trabajo, sino que muchas veces es preferible estar en las labores que en casa con su esposa. O sea que el trabajo se constituye en un excelente pretexto. Otro camuflaje para el hombre son los amigos. Bajo el pretexto de necesito mi espacio porque soy hombre. Y no es que tener eventualmente algunas actividades lícitas, moralmente correctas con amigos sea malo, sino que primero el hombre es hombre en casa. Primero el hombre es hombre con su mujer. Primero el hombre es hombre con sus hijos. Otro camuflaje o maquillaje de la amargura es el adulterio físico, el adulterio práctico, emocional. Hombres enamorados de otras mujeres, mentalmente vinculados con otras mujeres. Y en eso se encuentra ubicada la pornografía, las relaciones ocultas en las redes sociales, los maridos que durmiendo hasta tarde están fantaseando sexualmente con otras mujeres frente a sus dispositivos electrónicos, en el Facebook, que es lo mismo que el adulterio práctico. Matrimonios que están muriendo por malos hábitos, el mal hábito de no perdonar. Él o ella, a veces más ellas, imaginan muertos a sus cónyuges, pensando en una nueva relación idílica que les trate con romanticismo, con consideración, con ternura, con amabilidad. Este homicidio, hermano, es por causa de la amargura, la falta de perdón. Es un ordenamiento bíblico perdonarnos. Estoy llegando al final y bueno, este tema voy a complementarte por cuestión de tiempo el día de mañana, si Dios lo permite. Pero el perdón, y con esto termino, hermanos, como un extraordinario hábito en la vida matrimonial que edifica, que construye y es productivo, es una obligación. No es algo que demos por causa de una emotividad o una inclinación emocional hacia el perdón. Hermano, desear perdonar es una experiencia emocional que jamás vamos a experimentar. El deseo del perdón no es algo natural al ser humano. Por lo tanto, el perdón no está asociado a los sentimientos o a las emociones. El perdón se establece en el fundamento de una decisión por encima de las emociones. El perdón en forma plena y manifiesta, el amor en condición plena, pletórica, manifiesta, abierta, total, transparente. Lo encontramos en Getsemaní con el Señor Jesucristo, en ese lugar, donde en condición de soledad total, habiendo conjuntado a aquellos discípulos con quienes tenía una mayor proximidad, una mayor confianza, y habiendo pedido su apoyo moral y no habiéndolo encontrado, porque de ellos ni siquiera tuvo el apoyo espiritual de una sola hora de oración, el Señor en condición de total soledad dirime moral y espiritualmente la redención de la humanidad en el huerto de Getsemaní. Es en ese lugar donde, después de exponerle abiertamente al Padre su condición anímica, la cual es descrita ante sus discípulos como una tristeza que lo guiaba casi hasta la muerte, después de decirle al Padre: Padre, si es posible, pase delante de mí esta copa. Si hubiera otra alternativa espiritual, si hubiera otra mecánica, Señor, que desde la eternidad hubieses diseñado, definido para salvarme de esta hora, Señor, aplícala. Pero finalmente, por encima de sus sentimientos humanos, en condición humana y en fidelidad total al propósito del Padre, la oración la termina diciendo: no sea como yo, sino como tú quieres. Y en la cruz nos perdona
y nos ama. Por lo tanto, hermanos, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Todos enfrentaremos nuestras personales cruces en el camino de la vida matrimonial. Todos enfrentaremos oprobios, hermanos, que nos indignarán, nos enojarán con cierto nivel de justificación. Pero el Señor dice: ante tus oprobios, quítales el precio, demerítalos, devalúalos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, a Cristo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Pero considera a Cristo, escudriña a Cristo, empápate de Cristo, come a Cristo, transpira a Cristo, a fin de que ese modelo excelso de perdón y amor lleve a tu ánimo a nunca experimentar el desmayo. Cada ocasión que tengas que perdonar, hazlo por definición, hazlo por decisión, hazlo por predeterminación. La esposa de Lot, Génesis 19, verso 26. Esta mujer es, junto con su esposo Lot, sacada sobrenaturalmente de esas ciudades que serían sujetas del juicio mortal de Dios por causa de un profundo nivel de pecaminosidad, de inmoralidad. Los ángeles sobrenaturalmente los toman y los trasladan al lugar de su salvación. Y cuando el juicio de Dios comienza y los ayes de dolor comienzan a emerger de esa sociedad, que estaban literalmente siendo muertos por el fuego y por el azufre, la mujer voltea. ¿Y qué le sucede a la esposa de Lot? Se convierte en una estatua de sal, se petrifica. Nadie puede caminar al futuro en su matrimonio teniendo la vista clavada en el pasado. El Señor Jesús dijo: nadie que poniendo la mano en el arado y que voltea es digno de seguirme. No puedes caminar hacia el frente con la vista en el pasado. E inequívocamente el pasado gritará estridentemente ayes de dolor, justificaciones suficientes para enclavar tu atención y tu mirada en el pasado atroz de tu vida, en las heridas más terribles de tu alma por causa de una actividad equivocada y pecaminosa por parte de tu cónyuge. Pero vivir en el pasado te petrifica. Es renunciar al futuro, es renunciar a vivir. Es comenzar a cavar un agujero y establecer tu tumba y comenzar a morirte en esa tumba. Allí en la ciudad de Uruapan, de donde venimos mi esposa y yo, en la avenida principal hay un monumento histórico a un prócer de la patria, originario del estado de Michoacán. Ya se imaginarán quién es: el generalísimo Lázaro Cárdenas. Cuando por primera vez llegamos a la ciudad y vimos esa estatua petrificada, inamovible, nos habló una gran cantidad de datos de la historia, pero no nos habló nada del futuro. Vivir enclavados en el pasado por falta de perdón nos petrifica. En vida comenzamos a morir. La falta de perdón es un mal hábito. Destruye, nulifica el romanticismo. El matrimonio tendría que ser un escenario en donde el Señor nos presenta la facultad, la capacidad, la posibilidad gloriosa de edificar buenos hábitos por vía de la repetición continua, constante, persistentes, contundentes, sostenidas por largos periodos de tiempo, de forma intencional. Acciones que constituyan patrones de conducta, hábitos que edifiquen el matrimonio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo para edificar tu matrimonio? El matrimonio se construye. La felicidad se construye. No es automática, no es inherente a una condición matrimonial. La felicidad se tiene que construir a través de buenos hábitos. Esta noche el Señor te presenta la oportunidad de edificar romanticismo, amor noble, amor de pareja, amor de gracia,
misericordia, perdón, comunicación, vida de oración, vida de meditación, vida de gratitud en tu matrimonio. Pero al final tú serás el responsable de tus conductas. Porque si los hábitos no son condiciones genéticas ni inclinaciones naturales, sino conductas adquiridas, entonces somos responsables de nuestras conductas en nuestro matrimonio delante de Dios. Al final los responsables somos nosotros. Un buen matrimonio será tu responsabilidad. Un mal matrimonio será tu responsabilidad. El Señor lo pone en tus manos, con la guía de su palabra, con la iluminación de su Espíritu Santo. Edifiquemos buenos hábitos, hermanos. Voltea a ver a tu esposo, a tu esposa. No, algunos ya se están dando besos. Yo no dije que se dieran besos. Y díganse juntos, díganse mutuamente, edifiquemos buenos hábitos, edifiquemos amor romántico, edifiquemos comunicación, edifiquemos perdón, edifiquemos gratitud. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta noche. Muchas gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. No hay duda, Señor, de que el modelo de una vida eficaz en condición redimida eres tú. Las facultades, las capacidades para vivir en una condición que refleje la redención, producto de la muerte de tu Hijo Jesús en el Calvario. Los recursos vienen de ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Dios de las luces. Señor, que todos nosotros hoy, tu palabra incorpore un crecimiento en el nivel de conciencia sobre la responsabilidad que nos confieres a cada uno. A partir del momento en el cual fue constituido nuestro matrimonio, has conferido a cada uno de nosotros la responsabilidad de edificar hábitos buenos. Señor, bendícenos. Señor, ayúdanos. Guía a estos matrimonios. Matrimonios que puedan reflejar con nitidez tu gracia, tu amor, la amabilidad con la cual tú nos tratas, la misericordia con la que tocas nuestras vidas, la benevolencia de tus palabras. La dignidad, Señor, de tu vinculación con nosotros. Matrimonios que puedan desempolvar de la historia los momentos donde idílicamente se consideraban mutuamente como el mejor hombre y como la mejor mujer. Te pido que te acerques al oído de tu esposa, hermano. Y así como en algún momento de tu pasado musitabas a su oído, esta noche, ahí a su oído, hazlo.
Sé valiente y dile: eres la mujer ideal para mí. Eres la más grande inspiración. Eres mi más grande motivación humana. Una vez más te digo, por ti daría la vida. Quiero amarte. Quiero que mi amor te consuele, te acaricie, te bendiga. Quiero que mi amor te edifique, te construya, te aliente. Y ahora, hermana, al oído de tu marido dile: y yo quiero que lo hagas. Y estoy dispuesta a recibir ese amor, a ser construida por ese amor, a ser acariciada por ese amor. Señor, bendice estos matrimonios. En el nombre de Jesús, amén y amén.